8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, con algunos temas en agenda. Uno de ellos prioritario este jueves, por gestión y acción de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se arrancará ya en la práctica estos diálogos con el sector indígena para ir viabilizando esos puntos complejos, difíciles, no son fáciles, lo entendemos, pero hay algunos que debiera avanzarse y que lastimosamente, no por falla de este gobierno, sino del pasado reciente en la historia del país, no ha habido manera de lograr concretar, por ejemplo, la focalización de los precios de los combustibles de manera técnica, no política, que ha sido una demanda política. Este momento, con la reducción de los 15 centavos, quienes más se benefician es quienes pueden o podemos pagar esos precios. ¿Cómo lograr la focalización para que esos recursos vayan efectivamente a quienes necesitan y no los que no necesitan? La mesa de diálogo y estos avances. Muy buen día, Iván Correa. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de, a través de los micrófonos de EXA, dirigirme a los ciudadanos. Las mesas de diálogos comienzan el 7. Eso es muy importante porque fue un compromiso que adquirimos como gobierno nacional con las organizaciones sociales indígenas. El ministro de Gobierno está a cargo de la organización de las mesas de diálogos y comenzarán el 7 con la ayuda de todos aquellos ciudadanos que quisieran colaborar, obviamente, en que esto llegue a buen puerto. Y dentro de ellos, obviamente, la focalización de subsidios. Tú lo has dicho claramente, la focalización consiste en que paguen los que puedan y que los que no puedan realmente pudiéramos focalizarle los precios. El ministro de Gobierno está buscando las mejores prácticas existentes para, llegado el momento, ponerlos en la mesa, discutirlos, conversarlos y llegar a un acuerdo. La finalidad de las mesas de diálogos es atender los 10 puntos, lograr consensos con los 10 puntos y avanzar como país. La parte técnica, mucho se ha avanzado con la información oficial que entregamos al Fisco, al SRI, Seguro Social, que permitan identificar quiénes pueden y quiénes no pueden para la focalización. ¿Cómo lograr articular la parte técnica que permita viabilizar esto? Bueno, eso es uno de los retos más grandes seguramente de este proceso. La focalización es un tema que se ha conversado por muchos años en el Ecuador y no se ha logrado un camino que nos conduzca a ella todavía. Como tú conoces, por mucho tiempo estuvimos reunidos también con el gremio de transporte. Ellos, con toda la buena fe, han trabajado conjuntamente con el gobierno en lograr cosas muy importantes para sus agremiados. Es un grupo que sin duda alguna, es un motor en la economía del país. Y se han sentado a trabajar y a conversar, a dialogar y a lograr consensos en beneficio de sus agremiados y obviamente del país. Y también con ellos se trató la focalización y esperamos que logremos una muy buena práctica para llevar a buen puerto este anhelo de muchos ecuatorianos. Pero es importante que se analicen todas las opciones, que se discutan, que se vean cuál es la más apropiada, porque al final del día es un tema también que involucra mucha tecnología. Así que esperemos que en esas mesas de diálogos, con la colaboración de todos, lleguemos a un objetivo como es la focalización. El gobierno está adelantando la parte técnica de tal manera que se discutan ya hechos concretos y no un discurso que en su momento fue político desde quienes reivindicaban estos temas. Bueno, se está trabajando en la metodología. ¿Cuál va a ser la metodología para iniciar el proceso de diálogo? Y más allá de los discursos que pueden ser políticos, muchos retóricos, pero al final del día hay que escuchar. Porque detrás de los discursos hay causas que son muy justas que hay que atender. Y el gobierno está muy claro en que debe hacerlo y en que lo va a hacer. Escuchar y procesar las demandas, porque siendo muy importante el escuchar,
también habrá que procesar esas demandas. No, obviamente. Cuando yo hablo de escuchar es más allá del discurso y de la pasión que se pone en las palabras, es entender que debemos volver los ojos al campo, a la ruralidad, y atender una problemática histórica que nadie ha querido resolver y que debemos hacerlo. Como gobierno estamos encaminados hacia eso. Hay puntos complejos y difíciles que se ha hablado también un buen tiempo, tasas de interés. ¿Cómo lograr ir ampliando el espectro de concesión? Ha sido destacado el crédito a 30 años al 1%, hasta $3,000, pero hay otros sectores, porque si bien es importante la demanda que ha hecho el sector indígena, hay sectores, los artesanos y otros, que dicen, nosotros también quisiéramos cobijarnos de esta atención del Estado para quienes no tenemos recursos. Gracias que tocas el tema, porque las tasas de interés habían bajado en todos los rangos y en todos los grupos. Obviamente el paro trae consecuencias. La primera consecuencia es que el riesgo país, que había disminuido notablemente en el Ecuador, volvió a subir. Y eso, el efecto de una subida del riesgo país obviamente son la subida de tasas de intereses. Pero si tú analizas desde que inició el gobierno a la fecha, las tasas de interés en la banca, en términos generales, se han reducido. Y obviamente, tener una opción de un crédito al 1% hasta $5,000 y a 30 años plazo es una opción que antes no había. Es una promesa cumplida del presidente de la República, especialmente para el sector rural, y que funciona muy bien. Y es un compromiso de poner $1,000 millones en los 4 años de la presidencia de Guillermo Lasso. Eso es inédito y eso es importante, porque es volver a poner los ojos en el campo con un programa de crédito que realmente va a resolver las necesidades de los pequeños agricultores. Hay otros puntos que será materia de la negociación. Se ha hablado, y esto en su momento siempre cuestionamos, cuando el punto 7 de la CONAIE era alto a la privatización, y se hablaba, por ejemplo, del IES, cuando la Constitución, artículo 367, el 372, establecen que no puede privatizar, y ningún presidente querrá violar la Constitución al privatizar. Pero hay otros que son viables, como la concesión de carreteras, y que no se ha entendido cuando los propios sectores indígenas del agro se benefician de ejes viales importantes que están concesionados, como en el centro norte del país. Sí, lo que el presidente de la República ha dicho con total claridad es que no se van a privatizar sectores estratégicos. Y obviamente el presidente es un demócrata, respeta la Constitución, y el IES seguirá siendo el IES. Y nadie está pensando en el gobierno privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay otros sectores que sí requieren de la inversión privada. Carreteras es uno de ellos. Y obviamente el Ecuador necesita tener vías rápidas, vías buenas, vías en gran estado, y eso se logran a través de procesos de concesión. ¿Banco del Pacífico, que va a seguir el proceso en el que se ha empeñado el gobierno? Sí, el Banco del Pacífico sigue en su proceso, así es. Habrá que explicar bien. Sí, porque totalmente. Primero, no es un banco. No es un sector estratégico y sigue en su proceso, así es, eso no ha parado. El tema sensible del control de precios, ¿cómo ser más eficaces en ese control? Bueno, el presidente firmó un decreto y las gobernaciones, las jefaturas políticas están trabajando incansablemente en el control de precios. Pero también es importante que las paralizaciones generan desabastecimientos, generan reducciones en la producción, y eso hace que los precios suban. A medida que hay menos producción, menos insumos, menos productos, los precios suben. Volviendo a la normalidad en estos días, seguramente los precios vuelvan a estar en sus estados lógicos y normales. Pero tengamos claro que las paralizaciones logran que los precios en la economía suban. Y obviamente el gobierno va a estar sin descanso, trabajando en los territorios en el control de precios desde las gobernaciones. El otro tema tiene que ver con dos sectores básicos, como es salud y educación. En salud es indudable, y nacional e internacionalmente se ha reconocido el proceso exitoso de la vacunación.
pero hay otros temas que están pendientes, como la externalización, la puesta en funcionamiento de la entrega de medicinas con el sector privado, y también en educación garantizar el acceso como se demanda en uno de los puntos de la juventud a la educación superior. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Sin duda el proceso de vacunación fue exitoso y eso es lo que nos ha permitido que todos estemos trabajando y viviendo con total normalidad. Y no hay que olvidarlo, no pasarlo así nomás, porque si el gobierno y el presidente no hubieran emprendido con éxito este proceso, todos nosotros estuviéramos todavía guardados en nuestros hogares. Ahora, déjeme decirle, incluso en este momento hay un repunte del COVID, pero producto de este escudo que ha sido la vacunación, ha permitido que no sea letal como fue en su comienzo el contagio del COVID. Así es, y por eso es importante que todos los ciudadanos se pongan las dosis de refuerzo, que no nos descuidemos, que esta enfermedad no ha concluido. Hoy la podemos vivir de otra manera y no como la vivimos hace 2 años, pero es importante que todos los ciudadanos se pongan su dosis de refuerzo y el que considere apropiado utilizar la mascarilla. Eso es una recomendación, pero por favor todos a ponerse su dosis de refuerzo. En el tema de externalización iba a ser lanzado hace 3 semanas, lamentablemente el paro lo impidió. El señor vicepresidente de la República, quien hoy está a cargo de los gabinetes, del Gabinete de Salud, el día de ayer estuvo haciendo pruebas en el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Las pruebas fueron exitosas y está recorriendo los hospitales para ir haciendo en cada uno pruebas de manera que el sistema funcione y resulte en lo que queremos como gobierno, que las personas tengan sus medicinas una vez recetadas. El día de ayer el señor vicepresidente estuvo en una de las consultas externas, acompañó a un ciudadano que fue recetado, fue a la farmacia y le entregaron sus medicinas. Entonces el proceso lo más seguro es que sea lanzado ya la próxima semana. Lamentablemente el paro impidió que lo pudiéramos hacer. ¿Está listo el sistema, digamos? Está listo y va a ir avanzando en etapas. Va a comenzar alrededor de 5 hospitales grandes en primera instancia. Vamos a ir hospital por hospital, de manera que la gente vaya acostumbrándose al nuevo sistema y a lo largo de todo el año concluir con todo el territorio nacional. Es decir, ¿eso está preparado como para desarrollarlo paulatinamente? Sí, hay que hacerlo así porque hay que hacer que todo engrane entre los productores, entre los distribuidores, que son las cadenas farmacéuticas, de las cuales 3 ya han firmado convenio, y obviamente que ubiquen las farmacias en las cercanías de los hospitales y en la cercanía de las personas que acuden a esos hospitales. En Guayaquil ya vamos a comenzar, lo mismo en Quito, y así adelante, paso a paso, y todo el año terminar todo el proceso de externalización. El tema de la educación, señor secretario de la Administración. Bueno, recuerde que hay una ley que reza en la Asamblea desde julio del año pasado. Está pendiente. Y la Asamblea no la trata. Yo creo que... Como muchas otras leyes. Bueno, pero ya que tocamos educación y esa ley, el objetivo era lo que usted comenta, pero no la tratan. Hay que pedirle a los asambleístas y al presidente de la Asamblea Nacional que la pongan en el orden del día, que se la debata. Es fundamental. Parte de esa ley es lograr lo que usted pide y que la ciudadanía pida, que los jóvenes piden. Necesitamos más opciones para estar estudiando en la universidad. Esperemos que la Asamblea tome con seriedad este tema y la trate de manera urgente. ¿Se hará gestiones para que la Asamblea se mueva, se despierte y ventile este y otros proyectos? Sin duda, el ministro de Gobierno en eso se reúne con los jefes de bancadas y obviamente trato directo con el presidente de la Asamblea porque hay que hacerlo. La juventud lo requiere. Hay otros temas también fundamentales, señor secretario de Administración, que es parte del acuerdo. Se logró ya la derogatoria del artículo 95, se ha hablado de reformas del 151, pero preocupa porque el Ecuador depende sustancialmente, mientras esto no cambie, de las exportaciones petroleras y ahora de un sector importante como el minero. ¿Cómo se va a afrontar esto? Bueno, en primer lugar, comunicarle a los ecuatorianos que al día de hoy ya poco más del 90% de la producción petrolera está en total control y produciendo barriles de petróleo. Sin la producción de petróleo la economía es muy complicada de sostener. Por lo tanto, hoy
tanto el Ministerio de Energía como Petroecuador han trabajado sin descanso luego de la finalización de la paralización y mantenemos el objetivo como gobierno de duplicar la producción petrolera. Si hubiéramos tenido 1 millón de barriles de petróleo el día de hoy, entenderá que la economía fuera otra. Así que seguimos con el mismo objetivo y como gobierno estamos enfocados en duplicar la producción petrolera. Primero porque lo primero que vamos a hacer es hacer que los pozos hoy existentes sean mucho más eficientes y produzcan más. Eso es lo primero, ¿ya? Luego de esa primera fase, buscar nuevas opciones en los lugares donde sean permitidos, ¿ya? El gobierno ha firmado un compromiso, lo va a respetar, pero también va a seguir trabajando en lograr que la economía cada día sea más sostenible. ¿Se podrá lograr esa meta de duplicar? Porque ese ya fue el deseo inicial del gobierno. Lastimosamente el año pasado no hubo cómo. Bueno, estamos trabajando sin descanso en eso. Ahora nos toca primero volver a poner al 100% los pozos que estuvieron paralizados por muchos días. Estamos un poco más del 90%, seguramente en esta semana se concluirá. La segunda fase es hacer más productivos los pozos actuales, de manera que esos mismos pozos produzcan más petróleo, se está en esa línea, y luego ampliar nuestra capacidad en otros lugares permitidos dentro del acuerdo que hemos llegado con las organizaciones indígenas. Ahora, para eso se requeriría inversiones. No, sin duda, el sector privado en esto se vuelve fundamental. Sí, el sector privado. Porque el Estado no tiene. El Estado tiene recursos y debe ponerlos en otros lugares, creo yo, y el sector privado sí quiere invertir en petróleos, en minerías, y obviamente el gobierno está abierto, siempre abierto al sector privado. Es decir, se fincan las esperanzas para que no sea un dogal el que en 90 días, como se ha anunciado, esto sea ventilado. Problemas que por décadas no se lo podía hacer, pero ir ventilando y solucionando punto por punto para que no haya ese fantasma de que vuelvan los hechos lamentables y que ojalá nunca se repitan. Esta es una oportunidad histórica y el gobierno las está tomando con total seriedad. Y usted estuvo, y todos los ciudadanos vieron de cerca los hechos del paro, las reuniones que hemos tenido con los sectores indígenas y sectores sociales, y el gobierno lo toma con mucha seriedad. Es una deuda histórica que debe resolver y está ávido de lograrla. Quisiera plantearle, señor secretario de Administración, Iván Correa, también hay otro tema que está en agenda, y esto ha sido confirmado, usted mismo este lunes lo dijo. En las próximas horas de este martes habrá anuncios de cambios en el gabinete. ¿Qué ministros se conoce de la salida del ministro de Economía y también la ministra de Salud? Quizás sobre este segundo punto una reflexión y una pregunta. Si la vacunación ha sido un éxito, como el país reconoce, si el programa de externalización está listo para su implementación, ¿por qué se cambia a Jimena Garzón, gestora de ambos procesos? Bueno, sin duda Jimena Garzón ha hecho un trabajo que muy pocos han podido realizar. El de vacunación de la mano del señor presidente. Jimena, sin lugar a dudas, el objetivo propuesto por el presidente fue logrado por la ministra de Salud. Y eso el gobierno y el país debe agradecerle por siempre. Ella es una médico excepcional, una epidemióloga de primer nivel. ¿Y por qué se va si ha tenido éxito? Bueno, yo creo que hay otros factores también que eran importantes anotar y las cuales nosotros como gobierno debemos dar paso. Yo creo que siempre es importante oxigenar los cuadros, ver otros caminos que nos lleven a los objetivos también luego de la vacunación. Estamos también, recuerden, en un proceso de emergencia, estamos en un proceso también de modernización del sector de salud en términos administrativos, y es importante que cuadros nuevos también quieran dar su aporte al país. Esa es la única razón. Y obviamente también en otras áreas del Estado. Para nosotros la salud es fundamental. Esperamos hoy en la tarde presentar el presidente de la República, quien tomará los destinos en el Ministerio de Salud, obviamente ahora con la guía también del señor vicepresidente de la República, quien maneja y dirige el Gabinete de Salud. Ahora, sobre salud, ¿no sería bueno ir a un cambio estructural que no ha habido como en el país? Un cambio estructural que permita, con la experiencia, el señor vicepresidente tiene una larga trayectoria de médico, el cambiar
el que el país no siga solo con esa dinámica que ha sido durante las últimas décadas, la construcción de nuevos hospitales, comprar más medicamentos que se exige, en lugar de ir al tema estructural de mejorar la etapa preventiva, la salud preventiva, y no solo, que hay que hacerlo, pero hay que ir reduciendo eso, la salud curativa. ¿Por qué no hacer un cambio de timón en ir a fortalecer la medicina preventiva? Sin duda, pero hay que hacer las dos. Las patologías más recurrentes, lamentablemente, en el Ecuador tienen que ver con enfermedades cardíacas, presión alta, tienen que ver con enfermedades renales, tienen que ver con enfermedades, especialmente la diabetes. Y todas esas enfermedades son prevenibles. Si uno tiene una vida sana, si uno tiene una vida ordenada, y sin duda que el Ministerio de Salud tiene que trabajar en procesos de prevención. Pero hoy también, ya que esas patologías existen y las sufren los ecuatorianos, el Ministerio de Salud tiene que tener las capacidades para dar los servicios que los ecuatorianos requieren. Así que hay que trabajar en las dos, sin duda alguna, y el vicepresidente está enfocado en eso también. Es indudable, de acuerdo con la Constitución, artículo 50, el Estado es el responsable de las enfermedades catastróficas. Hay que hacerlo, pero quizás no cabe una campaña intensa para fortalecer, incluso educativamente, de ir a la prevención antes que llegar a la fase inevitable de la curación. Hay que hacer las dos, porque ya hay muchos pacientes que están sufriendo estas patologías, los cuales debemos atender y atender bien. Y obviamente hay que prevenir para que nadie llegue a sufrir esas patologías. Y eso se comienza a edades más tempranas de los casos en que hoy personas ya sufren esas enfermedades. Por lo tanto, sí, es muy claro, hay que hacer las dos. El vicepresidente, como le he indicado, a cargo del Gabinete de Salud, está muy enfocado en esos dos temas. Es un médico de mucho prestigio, de mucha experiencia, y obviamente, conjuntamente con el Ministerio de Salud, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las áreas hospitalarias y médicas de las Fuerzas Armadas y Policía, tienen un reto gigante frente a los ciudadanos, y lo van a emprender y lo van a lograr. Ahora, a propósito de la acción del vicepresidente, sí sería bueno también que las buenas acciones sean expuestas al país, porque parte de la debilidad es indudable, y esta es una crítica constructiva, el acometer una política sustentada de comunicación. ¿Qué sabemos si el vicepresidente está trabajando cuando el vicepresidente no se expone? Puede estar trabajando 18 horas, pero el vicepresidente no da entrevistas, no se expone, no revela lo que está haciendo. El presidente de la República ha hecho un llamado muy serio a todos los miembros del gabinete a salir y comunicar los hechos del gobierno. Y todos estamos en esa línea, y el señor vicepresidente informará semanalmente todo lo que va haciendo en pos del beneficio de la salud de los ecuatorianos. Sin duda alguna lo hará. ¿Qué otros cambios habría y que se van a anunciar en las próximas horas? Hoy a las 5 de la tarde el señor presidente de la República hará cambios en el gabinete. Lo comenté inicialmente el día de ayer. Ya es de conocimiento público que el presidente ha aceptado la renuncia del señor exministro de Finanzas, de la ministra de Salud. Son 5 en total los cambios en el gabinete que se van a hacer el día de hoy, y obviamente serán anunciados al país. Conocemos, si bien esto lo anunciará el presidente, Pablo Arosemena pasa de la gobernación al Ministerio de Finanzas. Será el señor presidente quien anuncie al país los cambios. En eso soy extremadamente respetuoso, y obviamente él es el llamado a realizar los cambios. Pero, ¿habrá otros cambios? Sí. Además de los dos. Sí. Hay 5 cambios en total que serán anunciados el día de hoy por el presidente. ¿En el sector educativo también? En el sector educativo también, sí. ¿Tanto educación media y educación superior? En el CENESID. En el CENESID. Sí. Es decir, sale a presentar la renuncia de Alejandro Rivadeneira. Sí, ha sido aceptada la renuncia de Alejandro Rivadeneira, es correcto. Es decir, ya van 3, faltan 2. Faltan 2. Dejemos para las 5 de la tarde. Bien, pero quisiera insistir en este tema de la política de comunicación. ¿Cómo lograr que el país conozca más? Porque de hecho ha habido acciones destacadas, como usted bien reivindicaba, la vacunación, pero tienen que ser mejor informadas. ¿Cómo? Y no quiero profundizar porque esto es parte del dolor de los días pasados. ¿Por qué no revelarle al país
aquello que se encontró, esta funesta acción violenta contra los ecuatorianos cuando se encontraron armas, instrumentos para destruir en estas manifestaciones violentas. ¿Por qué no explicarle bien, hacer pedagogía con el Ecuador? Pues sin duda alguna, sin duda alguna. El ministro de Gobierno siempre nos decía en este proceso del paro que las crisis te abren ventanas en donde muchas cosas salen a la luz que antes uno no veía. Y dentro de ellos hechos de violencia inusitadas, especialmente en la ciudad de Quito. Tenga la seguridad que lo vamos a hacer. El Ecuador requiere y necesita saber lo sucedido. Y en primer lugar va a ser el señor presidente de la República también, obviamente, que lo exponga al país. Y es necesario que todos tengamos un baño de verdad sobre los hechos. Esto no pueden quedar así lo más impunes. Y obviamente usted ya conoce que la Fiscalía tiene ya algunos y muchos procesos iniciados frente a los hechos vandálicos del paro. Esto no tiene que ver en nada con la protesta social. La protesta social no se criminaliza y el gobierno mantiene esa posición. Se criminalizan delitos. La protesta social no. En lo que le corresponda al Ejecutivo, porque esto es independiente de la investigación preprocesal y procesal penal que le corresponde a la Fiscalía y luego a los jueces actuar. En lo que le corresponde al Ejecutivo, dará testimonios, acciones para que lo que finalmente no quiere el país y que ha sido casi un deporte permanente, la impunidad. No, sin duda. Este gobierno no va de la mano con la impunidad. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Pero tiene claro que la protesta social está amparada en la Constitución y en las leyes y la va a respetar siempre. Protesta pacífica que no fue durante los 18 días. Va a testimoniar también en el caso, si se le piden los operadores de justicia, el presidente de la República, como fue ayer, el caso que se iniciara y que fue un proceso fallido al comienzo contra el presidente de la CONAIE. El día de ayer inició ese proceso, el presidente decidió no formar parte, no asistir. Entiendo que ese proceso ha cambiado de ruta. Esperemos que quienes llevan el proceso, que son los jueces y la Fiscalía, vayan definiendo el orden de las cosas antes de tomar una decisión al respecto. Pero en el resto de casos, si se convoca al Ejecutivo, a sus ministros, serán parte activa de estos ministros y los más de 100 procesos. Los ministros y todos los miembros del Ejecutivo son respetuosos de las leyes y cada vez que han sido convocados en derecho, pues asisten. ¿Qué lecciones le ha dejado al gobierno este paro? Primero, ¿se imaginaron estar en estas condiciones complejas, difíciles? Bueno, cuando uno llega a un gobierno vive situaciones complejas todo el tiempo. Uh-huh. Es más, el día a día del gobierno es resolver situaciones complejas. Nadie quiere un paro, nadie espera un paro, y peor de tantos días. Muchos aprendizajes, muchos. El primero, que hay que escuchar. Escuchar de verdad, tomarse el tiempo, porque como te decía, detrás de los discursos, detrás de la pasión de las palabras, hay causas que son necesarias atender, que son justas atender, y que el país no puede ir de espaldas a ellas. Y el ministro de Gobierno hoy tiene una gran tarea conjuntamente con todo el Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, en causas que hay que atender y resolver. Los 10 puntos en las mesas de diálogo nos deben llevar a eso. Así que ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es que más allá de que seamos diversos, seamos diferentes, vengamos de diferentes lugares en nuestro país, todos tenemos claro que la paz es fundamental. Y que sí estamos dispuestos siempre a conversar y entendernos cuando hay un bien superior en medio. Y eso fue la paz. Y el día que se firmó el acuerdo de paz, aunque todos teníamos rostros muy diferentes y teníamos ideas muy diferentes al inicio de todo este proceso, todos salimos con un rostro de paz.
Y eso le dio mucha tranquilidad al país. Y eso es fundamental. O sea, cuando los ecuatorianos tenemos claros un bien superior, cualquiera que este sea, siempre encontramos los caminos de lograrlo. En eso Ecuador es insuperable. Va a haber un cambio también en la agenda social que permita dedicarse aún más. Ha sido destacado la estabilidad, el poner la casa en orden en la economía, pero ahora la dirección es hacia el sector social e indígena. Yo creo que hacia todos los sectores sociales, y no ahora, sino desde que inició el gobierno. Vacunación es el programa social más grande. El incremento del sueldo básico, $25, es una propuesta y una apuesta social gigantesca. El crédito al 1%, la reducción de los precios del urea, o sea, hay el incremento al bono de desarrollo humano, todos son proyectos sociales. La puesta en marcha de 111 ya escuelas rurales en todo el Ecuador que estuvieron cerradas y abandonadas. Los centros donde personas en todo el territorio nacional pueden hacer uso del internet, que son los puntos del encuentro. O sea, hay muchísimas propuestas sociales que se han trabajado desde el inicio de gobierno y tenemos que continuar en esa línea, Y dentro de este cambio en gabinete, ¿habrá apertura para lograr acuerdos políticos también con otros sectores? No, sin duda, claro que sí. Este es un gobierno abierto. Que haya presencia de otros sectores que permita lograr... Este es un gobierno abierto y la lucha de este gobierno es por lograr el encuentro de todos los ecuatorianos. Así que bienvenido a todos los que quieran trabajar con honestidad y con buena fe desde el Ejecutivo. Eso está ya solucionado. Siempre ha sido parte del gobierno, siempre ha sido. Bien, al señor secretario general de la Administración, Iván Correa, muchas gracias por la presencia aquí y confiamos días mejores que se acometan y se encuentren soluciones de manera sensata y dialogada como siempre debió ser en la mesa de negociaciones y no con la violencia de por medio que fue condenada. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias y a todos los que nos escuchan que tengan un buen día y una buena semana. Muchas gracias. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Ya volvemos para hablar precisamente sobre la aplicación de la justicia en casos como el de Leonidas Issa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos, enfocado siempre en llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para cruzar la meta. Y en ningún momento dejó de luchar, dejó de pedalear. El esfuerzo te define.